picante. Bueno, venimos del anterior, la necesidad de la reforma constitucional de la provincia, y este tema, sin lugar a dudas, es un temazo. Y para los que nos gusta la política, con más razón. La voy a presentar a la abogada Paula Pla, especialista en magistratura y diplomada en Derecho Constitucional, quien viene a charlarnos de este tema. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Por favor, un placer siempre recibirlos. Como te digo, siempre aprendemos, que es lo más importante. Y bueno, quizás esto genera, porque después de la reforma constitucional se empezó a hablar en varios medios de la reforma constitucional, porque bueno, estamos en un año electoral donde pueden pasar un montón de cosas, quizás la próxima conformación de la legislatura provincial lo vuelva a tratar, y esto es un tema que seguramente después de todo lo que nos vas a contar y explicar va a dar que hablar. Vamos a hablar de inmunidad legislativa, de inmunidad de los legisladores. Quiero empezar preguntándote, ¿de qué hablamos cuando decimos inmunidad legislativa? ¿Cómo les podemos explicar a la gente qué es lo de la inmunidad de los legisladores? Bueno, vamos a hablar de uno de los puntos, te diría que más neurálgicos del derecho parlamentario hoy, que es esto de las que decías vos, de las inmunidades legislativas, ¿no? Que mucha gente mal llamada le dice privilegios, pero en realidad a mí me gustaría decirle garantías funcionales o inmunidades legislativas. Creo que eso sería nombrarlas como corresponde, ¿no? Porque no fueron creadas para las personas que ocupan sus puestos legislativos, sino que en realidad, digamos, es a los fines de resguardar la actividad parlamentaria, para que las sesiones se puedan llevar de manera correcta, sin interferencias, y bueno, y que los legisladores puedan efectuar sus tareas, digamos, ¿no? Claro. Esto de dónde viene el tema de la inmunidad legislativa. Como todo, seguramente debe venir de algún lugar, de algún país anglosajón, pero bueno, Argentina le da su argentinismo, pero ¿de dónde viene esto? ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo llega acá? Bueno, totalmente, como decís, viene de Inglaterra, del Reino Unido, allá por el siglo XVII. Lo que se quería proteger era a los parlamentarios de las interferencias de la corona. Entonces, bueno, se crean estas inmunidades parlamentarias, mal llamados privilegios, y luego se trasladan también a la Constitución norteamericana. Y bueno, nosotros, como una de las fuentes más importantes de nuestra Constitución es la norteamericana, las tomamos. Obviamente que las hacemos extensivas, porque no las tomamos de la misma manera que la hicieron los estadounidenses, ¿no? Claro. Le damos nuestra impronta, claro, como a todo, digamos. Claro. ¿Cuáles podríamos marcar? Podrías, ¿no? Nunca voy a hablar en plural porque yo, como digo, no hago absolutamente nada. ¿Cuáles son las diferencias que podrías marcar o similitudes que hay entre lo que hacen en Estados Unidos, sobre todo en la actualidad, y lo que se hace acá en Argentina, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto, que esas dos inmunidades son tomadas de la Constitución norteamericana. Digo que las extendemos en el sentido de la inmunidad de arresto. ¿Por qué? Porque nosotros la extralimitamos, digamos. A ver, para que se entienda bien, un legislador en Estados Unidos tiene esta protección, es decir, no puede ser arrestado desde el momento en que sale de su domicilio para dirigirse a la sesión en el Congreso, ¿no? Una vez que finaliza la sesión, cesa la inmunidad de arresto. Y es únicamente para causas civiles, no para causas criminales. Entonces, en nuestro derecho las tomamos desde que el legislador es electo, es decir, es mucho más amplio, y también por cualquier causa, criminal o causa civil. ¿Causa civil sería, por ejemplo, qué? Así una injuria y calumnia, cualquier proceso civil. En cambio, bueno, obviamente que un proceso criminal se entiende, es cualquier delito que esté estipulado en el Código Penal. Y bueno, lo que me parece fundamental de remarcar es que esto, digamos, está con el legislador desde que él es electo, desde el momento de su elección y hasta que obviamente deja de ser legislador. Claro. Pero en la inmunidad de opinión, los dichos vertidos en el mandato son, digamos, tienen inmunidad incluso una vez que finaliza su mandato como legislador. O sea que es extensivo para todos sus dichos vertidos dentro del mandato. Ahí va, ya vamos a entrar un poco más en eso, pero es decir, ¿desde que es electo o desde que empieza su mandato el 10 de diciembre de algún año? En el caso de la inmunidad de arresto, desde que es electo.
En el caso de la inmunidad Bien. de opinión, desde que asume su banca. Bien. Esa es la diferencia. O sea que, por ejemplo, acá sería en octubre, no me acuerdo, creo que es el 16, los diputados nacionales, Exacto, o el 10 de septiembre en la provincia. A partir de ahí ya empiezan a tener inmunidad de arresto. De arresto. Ahí La va. inmunidad de opinión es una vez que juran su cargo en el Senado o en Cámara de Diputados. Bien, o sea que tienen esos 2 meses para poder decir lo que quieran y después, y bueno, ahí se tienen que cuidar, ¿no? Después ya del 10 de diciembre pueden decir lo que ustedes quieran, muchachos y muchachas. Bueno, tiene limitaciones, tampoco es tan, bueno, es tan absoluto, ya bien. vamos a ver. Bien. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a por ahí las causas, ¿no? De la inmunidad en lo que podría entrar dentro de la inmunidad de arresto, en lo que podría entrar dentro de la inmunidad de opinión o en otras, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias y las cosas en común que tienen en causas que se pueden generar por eso? Bueno, en el respecto a la inmunidad de opinión es, digamos, por todos los dichos que vierte el legislador en su mandato, pero que tengan una relación, ¿no?, con la actividad que está realizando. No es, digamos, por cualquier cuestión que sale a hablar. No, tiene que estar relacionado a sus dichos, a la función que está ejerciendo. Por ejemplo, un legislador está investigando una determinada cuestión y, bueno, sus dichos son en base a eso, está referido a su tarea como legislador. Claro. O sobre alguna ley o sobre alguna cuestión que refiere a la función que está ejerciendo. Incluso se extiende no solo en el recinto, sino también en programas televisivos, en programas radiales. Por ejemplo, mañana soy electa diputada, vengo a hablar con ustedes y me extralimito un poco en lo que digo, bueno, tengo inmunidad de opinión. Ahora bien, si me extralimito en la Cámara, en el recinto, en la sesión, digamos, en ese caso me pueden corregir. Digamos, el cuerpo, la Cámara de Senadores o de Diputados, me realizaron una corrección. Es decir, bueno, la diputada tal se está limitando en sus dichos, diríjase con moderación, con respeto. Incluso si yo sigo de esa misma manera, vimos que varias veces los debates se ponen un poco candentes, me quitan la palabra. Incluso puede llegar a haber expulsiones del recinto por dichos de los diputados en su función como legislador cuando se están extralimitando. Bien. Por ejemplo, un caso muy resonante en Argentina fue el caso del diputado Ángel Luque, que era un legislador por la provincia de Catamarca, y él, estaba investigando a su hijo por un crimen que se había cometido en la provincia de Catamarca contra María Soledad, no recuerdo el apellido. Yo tampoco. Me María estaba queriendo acordar Soledad, antes que me lo digas. pero bueno, ya se me va a venir a la cabeza. Es conocido igual. Sí, María el caso. Soledad Morales. Ahí va. Fue Ahí va. en los años 90. Y bueno, en un reportaje que publicó el diario Clarín, él dijo, lo voy a leer textual para... Dale. Un padre siempre va a proteger y a encubrir a su hijo, cualquiera sea su condición social. Y yo tengo el suficiente poder y la estructura como para que ese cadáver, si lo hubiera matado a mi hijo, no apareciera nunca más. Entonces Claro. eso fue súper polémico, imagínense. Seguro. Entonces lo expulsaron del partido y después lo expulsan también de la Cámara, pero por inhabilidad moral. Es decir, porque bueno, se había extralimitado. Él estaba diciendo Claro. que se tenía poder y podía hacer sabía desaparecer. que, sí, total. O sea, sabía que fue el hijo, nunca nadie se va a enterar de eso. Exacto, Y que el cuerpo no va a aparecer jamás. claro. Sí, muy fuerte. Después el hijo fue condenado incluso. Ujú. Pero bueno, eso fue, digamos, una vez. Hay pocos casos. Después otro caso fue de otro diputado, Varela Cid, pero son casos, te diría que no, casi no existen. Así que está bueno que suceda esto porque quiere decir que funciona cuando tiene que Claro. funcionar. Claro. Me estoy acordando, creo que mucha gente lo debe conocer, al influencer, youtuber Damián Cook. Sí. Una vez hizo un especial de este caso de María Soledad Morales, si no me equivoco, y habla sobre el final del video de todo lo que pasó con el diputado y todo lo que se generó. Muestra la nota que le hicieron y demás, y todo lo que se generó después en los medios. Muy, muy bueno ese video si la gente lo puede ir a ver. Y en esto, bueno, me estoy acordando acá en la provincia de Santa Fe, tenemos algo que pasó el año pasado. No pasó en la provincia de Santa Fe, pasó a nivel nacional, que fue el atentado a
¿sería atentado o sería intento de atentado? Intento. Intento de atentado, Sí, sí. bien. El intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y una diputada de la provincia de Santa Fe, a través de las redes sociales, hizo un comentario un poco fuera de lugar, ¿no? Para la conmoción que tenía la sociedad en ese momento, y incluso se pidió, varios diputados pidieron que la expulsión o que limiten su palabra. Bueno, después eso no llegó a nada, pero bueno, eso fue un caso que lo tenemos ahora de la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, eso fue muy resonante, ella pertenece a la Cámara de Diputados, entonces, bueno, se la quiso expulsar. Después no quedó en nada, pero era por dichos vertidos en Twitter, me parece, Sí. que había dicho que eso estaba todo armado, que era una pantomima, bueno. Y en realidad lo que decían los opositores es que ella estaba incitando a un poco más de violencia también. Claro. Pero bueno, en ese caso no pasó nada. El tema, digamos, de la inmunidad, que esto me parece importante remarcarlo, de la inmunidad de opinión, es que frente al menoscabo del honor a otra persona o la libertad de expresión, lo que quiso hacer primar la Constitución Nacional es la libertad de expresión. Es para que los legisladores puedan realizar sus tareas sin interferencias y que puedan expresar sus opiniones. Yo creo que eso es lo más importante. Y la ley de fueros, que reglamenta un poco esto, ha establecido incluso el rechazo in limine de demandas por injurias y calumnias o procesos penales por los dichos de los legisladores. ¿No? Claro. Se rechaza de plano la demanda, no se entra siquiera a considerar. Así que bueno, eso, digamos, hace ver la importancia que tiene esta inmunidad, ¿no? Porque diríamos que es absoluta prácticamente. Claro. Salvo, bueno, la facultad que tiene la Cámara de expulsión, como veíamos antes. Eso justo te iba a preguntar. Digo, porque tanto en el caso de este que decíamos de la provincia de Santa Fe o el otro que marcabas antes, sí, hubo pedidos de los demás legisladores o del conjunto del cuerpo legislativo de hacer un pedido para que la expulsión total o que no se presente más a las sesiones o que, como decías antes, esto de no permitirle más la palabra. Digo, en eso, ¿cómo es esa cuestión? Digo, la facultad completamente la tiene la institución, en este caso el Congreso de la Nación o la Cámara de la legislatura provincial, o sigue teniendo alguna inmunidad. ¿Está eso registrado en la Constitución? ¿Cómo es eso? No, es la Cámara, digamos, a la que pertenece ese diputado o ese senador. Ellos tienen una mayoría, que son los 2/3, y con esos 2/3, digamos, se puede expulsar por inhabilidad física o moral, que sería en este caso. Claro. Bueno, la inhabilidad física, si tiene una enfermedad que no le permite continuar con su tarea, o la inhabilidad moral, que sería alguna de estas cuestiones. Siempre estas inhabilidades tienen que ser sobrevinientes, no pueden ser por causas anteriores. Claro. Por lo que dijo anteriormente a ser legislador. Claro. No, tiene que ser siempre lo que diga, digamos, dentro de su mandato. Bien. ¿Vos querías preguntar No, algo? no. Ahora te voy a preguntar eso también de hasta dónde dura la inmunidad, pero antes mencionabas al principio esto de que hay otras provincias de Argentina que no tienen obviamente no tienen la Constitución como la que tiene Santa Fe, y que en algunos casos, cuando hay alguno de estos hechos, tiene que recurrir a la Constitución Nacional. ¿Lo entendí bien o cómo es eso? ¿Cómo lo puedes explicar? Para que entiendan, porque también está bueno hacer como este panorama regional de las provincias, digo, cómo es en Santa Fe y cómo es en las otras, ¿no? Sí, lo entendiste perfectamente. Bien. Cada vez estoy mejor. La Constitución lo que da son, bueno, como tenemos un sistema republicano, democrático, federal, ¿no? Da un piso de derechos. Entonces, por lo general, en las constituciones esto está regulado, como por ejemplo en nuestra constitución provincial, pero bueno, en caso de que alguna constitución de provincia no lo tuviese, incluso, según lo ha entendido la Corte, esto tiene que regir también para esos legisladores, porque Bien. es como un piso mínimo de garantías, porque en fin son garantías, como decíamos al principio, es para que las cámaras puedan funcionar, ¿no? Sin Claro. interferencias de otros poderes. Claro. Es muy importante eso que dijiste recién de que sin interferencia de otros poderes, porque no sé si es hoy, digo, en los últimos
10 años hay como esta cuestión de el poder legislativo queriendo perseguir al judicial, el judicial persiguiendo al legislativo y también digo, como una interferencia de poderes que en definitiva ninguno puede realizar bien su tarea, ¿no? Que para lo que tenemos esa división de poderes. Exacto, además muchas veces, bueno, se crean causas, se crean, digo, entre comillas, pero sí, muchas veces, digamos, es un modo de entorpecer. Entonces, quizás si no existieran estas garantías, bueno, sería mucho más difícil la tarea de un legislador. En realidad, la tendencia en el mundo es no la inmunidad de opinión, pero sí la inmunidad de arresto. Es como empezar, bueno, a dejarla de lado. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en Inglaterra o incluso en Estados Unidos mismo. Si un legislador tiene que ser detenido por una causa criminal, es detenido. No sucede muchas veces lo que pasa acá. Pero bueno, como decíamos, es distinta la inmunidad de opinión de la inmunidad de arresto, que ahora seguramente vamos a hablar también. Sí, quiero entrar en eso de la inmunidad de arresto porque para mí, digo, como lo que decíamos antes en Off the Record, el legislador o la legisladora, además de en este momento estar cumpliendo un cargo institucional, sigue siendo un ciudadano común, ¿no? Como nosotros. Entonces, si tiene una causa por la cual la justicia y todos los procesos que haya ven que tiene que ser arrestado, para algo nuestro código electoral tiene, en Santa Fe hablo primero y después lo planteamos, tiene 28 que entran y 28 suplentes. Entonces, si hay uno que se tiene que caer, eso está pensado más para cuestiones como enfermedades o alguna otra cosa, algún accidente, algún siniestro que atraviese la persona, automáticamente está el suplente. Para eso es que hay un cargo titular y un cargo suplente. Digo, ¿qué pasa con esto del arresto, ¿no? ¿Cómo hay casos en los que haya estado cerca al menos el arresto, o que se haya iniciado, que se haya consumado el arresto del legislador? ¿Qué pasó con esa banca en este caso? Lo que pasa es que el tema de la inmunidad de arresto, en realidad, digamos, es que el legislador no puede ser detenido por una causa criminal, ¿no? Hay un proceso judicial iniciado, tiene una causa penal. Entonces, bueno, se lo llama indagatoria a nivel nacional o una imputativa a nivel provincial, porque tenemos dos códigos procesales penales distintos. Son dos sistemas distintos. A nivel nacional hay un sistema inquisitivo todavía, se está intentando, bueno, cambiar gradualmente. Entonces, se lo llama una audiencia indagatoria, ¿no? Por esa causa penal. ¿Qué pasa? Si el legislador decide no ir, bueno, no, el juez tiene que pedir el desafuero del legislador. Es decir, la Cámara le tiene que quitar los fueros, la Cámara a la que pertenece. Entonces, si deciden desaforarlo, es decir, deciden ponerlo a disposición de la justicia penal, en ese caso puede ser arrestado, puede ser, digamos, se lo puede llevar a la audiencia indagatoria y continúa obviamente la causa. O, por ejemplo, se lo deja en prisión preventiva. Lo que pasa muchas veces es que los legisladores tienen poder para entorpecer investigaciones. Entonces, bueno, pero bueno, ya te digo, es una facultad discrecional de la Cámara otorgar o no el desafuero. Eso es lo que creo que es lo más importante. El único caso en el que los legisladores pueden ser arrestados es cuando son sorprendidos infraganti. Es decir, hablando mal y pronto o en criollo, con las manos en la masa. Claro. Cuando están cometiendo el delito, en ese caso sí se los puede arrestar y obviamente que se los pone a disposición del juez y se avisa inmediatamente a la Cámara a la que pertenecen. Porque entonces ahí tienen que disponer si se lo desafuera o no. Si no se lo desafuera, no se puede continuar con el arresto. Pero a nivel nacional continúa toda la investigación penal hasta su culminación. Es decir, aunque el legislador no quiera ir a la indagatoria, aunque no lo hayan desaforado, puede tener una sentencia firme, ¿no? Y bueno, obviamente que hasta una sentencia firme, digo, de primera instancia. Después obviamente eso puede ser apelado, va a ir a una revisión y bueno, hasta que sentencia final se entiende que es la sentencia de la Corte. Claro. Un caso resonante que se ha vivido, creo que porque fue histórico, creo, el caso de Julio De Vido, que él sí fue desaforado, se le quitaron los fueros, casi por unanimidad. Claro.
Me acuerdo que hubo todo un despliegue mediático ese día y bueno, y se lo sometió a la justicia penal. Pero bueno. Cadena nacional, más o menos. Sí, me acuerdo. Sí, fue muy resonante. Pero bueno, también fíjense que él era el presidente de la Comisión de Energía del Senado, de diputados, creo, y justamente se estaba investigando una causa de ese tenor, entonces estaba muy ligado. Y también había como un clamor popular, ¿no? De que bueno, de que la Cámara otorgue el desafuero. Claro. Un constitucionalista muy prestigioso dice que digamos, estas garantías son para el buen funcionamiento del sistema republicano, pero que lo que no tiene que suceder es que las cámaras se conviertan en aguantaderos de legisladores. Esto creo que también es importante remarcar, ¿no? Bien, te voy a preguntar algo a ver si lo entendí bien, con lo que estabas hablando del plano nacional. Es decir, puede continuar el proceso de la causa, pero el arresto se tiene que dar si el legislador pierde los fueros, ¿no? O se los sacan. Perfecto. Entendiste perfectamente. Bien, no, o yo soy muy buen alumno, vos sos muy buena docente. Yo soy muy buen alumno. Igual no me iba tan bien en la escuela, pero eso es otro tema. ¿Qué pasa acá en la provincia? ¿No? ¿Cómo es la situación acá en la provincia? Digo, ¿se puede continuar igual con el proceso? ¿Se puede llegar al arresto? ¿O siempre los fueros interrumpen toda esa cuestión? Bueno, en la provincia se da una cuestión particular, te diría, porque en realidad está legislado de una manera diferente. Nosotros a nivel nacional tenemos la ley de fueros, que es la que establece justamente que no hay inmunidad de proceso. O sea, que se puede continuar con la investigación hasta su total culminación y que, bueno, se dicta la sentencia y demás, siempre y cuando no se establezca una medida coercitiva, es decir, una medida de fuerza sobre la persona. Claro. A nivel provincial no sucede esto. A nivel provincial, el fiscal puede llamarlo a imputativa, una audiencia imputativa. Esta audiencia se le informa, digamos, de qué crimen se lo está acusando, o sea, por qué está en esa audiencia justamente, qué pruebas hay y demás. Es meramente informativa. Además, acá el fiscal no puede tomar ninguna medida de privación de la libertad sin pedírsela al juez de garantías, que va a ser el que va a otorgar cualquier medida coercitiva. Pero ¿qué pasa? Si no quiere ir voluntariamente a esa audiencia imputativa, el fiscal no puede continuar la investigación y se archivan las actuaciones. Entonces, se da una situación completamente diferente. ¿Por qué pasa esto en Santa Fe? Porque nosotros tenemos la inmunidad de proceso. Además de tener inmunidad de arresto e inmunidad de opinión, tenemos inmunidad de proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el legislador no puede, digamos, si la Cámara no otorga el desafuero, no se puede continuar con la investigación penal. Bien, pero más allá de esa inmunidad de proceso, si hay un fiscal que está investigando, eso se conoce igual. No solamente el legislador o legisladora en este caso, sino la sociedad. Llega a conocer, ¿no?, la causa por la que hay un legislador que está siendo investigado. Sí, las causas son públicas. Incluso, bueno, hace poco un fiscal pidió el desafuero de un legislador. Bueno, la Cámara no se lo otorgó. Y lo que dice el Código Procesal es que se tienen que archivar las actuaciones. ¿Qué significa? Que, bueno, que las actuaciones se archivan hasta tanto ese legislador deje de ser legislador, es decir, pierde sus fueros. Entonces se continúa con la investigación. Obviamente que en ese tiempo no corre la prescripción penal, ¿no? Claro. Se interrumpe. Se suspende en realidad. Y bueno, corre nuevamente una vez que deja de ser legislador, es decir, una vez que deja de tener fueros. Claro. Ahí va. ¿Se entiende? Sí, sí. A eso quería llegar, justo. ¿No? Como que si lo hubiese pensado. ¿Qué pasa cuando en la provincia de Santa Fe y después, primero en la provincia de Santa Fe y después en el plano nacional? ¿Qué pasa cuando el legislador deja de ser legislador, ¿no? Es muy común que, como decíamos antes, no de récord, deje de ser diputado provincial y pase a diputado nacional, o de diputado provincial a senador. Bueno, es común eso. Pero ¿qué pasa cuando deja la actividad política? No tiene más fueros, puede ser arrestado como cualquier ciudadano. Y bueno, en realidad todos somos iguales ante la ley, Claro. por el artículo 16 de la Constitución. Ahora bien, reviven, digamos, por así decirlo, estas causas, puede ser sometido a proceso penal, puede ser llamado a imputativa,
debería concurrir con la fuerza pública, que es lo que no se puede hacer cuando es legislador. Y a nivel nacional también pierde los fueros. Si hay que dictar una medida de prisión preventiva, se dicta. Y el tema es con la inmunidad de opinión, que en ese caso sí continúa vigente, o sea, los dichos vertidos en el ejercicio del mandato siguen contando con esa inmunidad, porque la inmunidad de opinión se extiende más allá de que uno no sea más legislador por los dichos vertidos en el mandato, ¿no? Claro, si vos lo voy a decir así porque si vos bardeaste a alguien mientras fuiste en esos 4 años de legislador, no puede venir cuando ya terminaron si vos dijiste tú vamos a hacer una causa por eso. No, pero si por ejemplo no sos más legislador, vas a un programa y te extralimitas y alguien te inicia una acción por calumnias e injurias, claro, ahí tranquilamente va a correr la demanda porque ya no tenés más fueros. Claro. ¿Se entiende? Sí. Y el tema de la inmunidad de proceso acá en la provincia de Santa Fe, en realidad, la Corte ha resuelto, ahora estamos esperando un recurso extraordinario ante la Corte Nacional, a ver qué se resuelve, pero lo importante es ver en qué momento se sancionó, ¿no? esta norma, porque nuestra Constitución provincial es de 1962 y la reforma se da en el marco de se venía un golpe de Estado a nivel nacional. Entonces, con esa inmunidad de proceso se quiso proteger también a los convencionales constituyentes que estaban realizando la reforma. Y obviamente que el contexto político cambió, varió. Hoy no es lo mismo. Entonces, se está debatiendo esta reforma constitucional y yo creo que este sería un punto a rever, porque sería importante, digamos, incluso creo que Ana Julia lo decía el programa pasado, que es sobre el cual muchos no se ponen de acuerdo, ¿no? Sí, el tema fueros. Quiero preguntarte, justo que lo decís, ¿vos decís el tema fueros en general o reverlo el tema fueros en general o el del fueros, el tema de inmunidad en general o el tema de la inmunidad de proceso? Y yo creo que a nivel provincial la inmunidad de proceso debiera reverse. Uh-huh. Algunos sostienen que a nivel provincial, incluso cuando el legislador no concurra a la audiencia imputativa, que es una facultad que tiene o no, claro, se debería poder continuar con la investigación, ¿no? No se debería archivar. Claro. uh-huh, sí. Que eso puede ser por una cuestión de interpretación constitucional, entenderlo de esa forma y continuar con el proceso. Y el tema también de la inmunidad de arresto, yo creo que muchas veces el tema es una cuestión política, ¿no? Es, claro, qué aguante tiene el legislador en cada cámara, ¿no? Claro. Es decir, sí, porque depende de ellos otorgar o no el desafuero. Muchos dicen, ¿qué pasa si el legislador puede renunciar a sus fueros? Bueno, y ahí también hay opiniones controvertidas, porque algunos autores dicen, bueno, sí, porque él puede ir a someterse al proceso y, colaborar con el proceso penal. Otros dicen no, porque esa inmunidad no es personal. No se la da a esa persona por ser fulano de tal. Se la da por ser legislador, claro, y porque ejerce un cargo público y tiene que estar comprometido con el sistema democrático. Claro, para renunciar a los fueros debería renunciar a la banca, ¿no? Porque es una cuestión institucional. Exacto. Sí, me acuerdo que en el caso de acá de la provincia, de este caso estamos hablando acá de la provincia de Santa Fe y también otros a nivel nacional, hubo como no sé si clamor popular, pero sí clamor político, de decir, tenés que dar este gesto, si se quiere, político, de decir, renunciá a tu banca para que puedan dar el debido proceso o ir que te puedan arrestar por esta cuestión. Quiero preguntarte ahora para hacer redondear un poco alguna idea de esta ley. Ayer un poco lo hablábamos antes de para ponernos de acuerdo, entonces no metíamos la pata. Yo sobre todo. De esta ley que, Santa Fe está adherida a la Ley Nacional de Ficha Limpia, ¿querés contarnos de qué se trata esta ley y qué cosas plantea en cuanto a esto que estábamos hablando? En realidad esta ley, se sanciona para que ninguna persona pueda ser candidato a un cargo público si es deudor alimentario o tiene una condena firme por delitos contra la administración pública, el orden económico o financiero, esto tiene un límite temporal. Ahora,
¿Qué se entiende por condena firme? Porque es lo que hablábamos antes, no es una sentencia de primera instancia. Condena firme se entiende que es cuando ya agotó todos los mecanismos de revisión y llegó a la Corte Suprema. Entonces, muchas veces esto no sucede. Entonces, bueno, pueden ser candidatos personas que tengan sentencia, una condena, pero no está firme, Claro. porque está siendo revisada. Y bueno, rige por 10 años desde que queda firme la sentencia. Bueno, ya es la 6ª provincia que lo adopta en nuestro país. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Digamos, ¿qué entendemos por condena firme? Y ahí también entran a jugar algunas cuestiones. Sí, en esto me parece importante repasarlo de qué tipo, o sea, la ficha limpia está bueno, pero qué tipo de delitos o qué cosas, lo voy a decir así, en qué cosas la persona está como sucia, ¿no? Porque estamos hablando de limpio para hacer esa analogía, ese juego de palabras, para no ser candidato. Está bueno, me parece muy importante lo de si es deudor alimentario que no puede hacer. Pero incluso me acuerdo, algunas veces hubo una campaña, en un momento, de una organización, una ONG, que estaba con esto de la ficha limpia. Yo me acuerdo que me suscribí a la campaña, la firmé y hablé con la gente. Y le decía, bueno, pero en algún momento puede haber alguien que diga, bueno, si tenés multas, por ejemplo, no podés ser candidato. En un consejo municipal, por ejemplo, lo planteaba la gente en ese momento, que es por ahí algo más local. Y quizás haya muchos que tienen, no sé, una deuda de mucha multa plata. o de, no sé, con la empresa de energía o TGI, exacto. Claro. LAPI. Digo, ¿no? Sí. Eso también, porque ahí es como lo que decías, esto de la delito contra la administración pública o una cosa así. Sí, porque se supone que uno va a ejercer un cargo público, entonces eso conlleva, digamos, una moralidad o una responsabilidad, ¿no? Creo que le tenemos que pedir un poco más a aquellos que van a ser nuestros representantes. Claro, claro. Eso entraría, porque quiero irme con esta idea, entonces aprendo, ¿viste? ¿Eso entraría como delito civil también? ¿Eso que estamos diciendo? No, son delitos penales. Ah, ahí está. Sí, un delito por ejemplo, contra la administración pública o el orden económico sería un delito penal económico. Penal económico, Ujú. ahí va. Bueno, no sé si te quedó algo más para comentarnos. La verdad que estuvo muy bueno, hemos aprendido, yo por lo menos aprendí un montonazo. Ahora sé si me voy a fijar si quiero ser o no diputada. ¿Querés contarnos algo más? ¿Te quedó algo más para contarnos? Así que quieras para redondear. Me parece importante destacar que la gente sepa, digamos, de que estas garantías son para que funcione el Congreso, que es donde tenemos la mayor representación, digamos. O sea, en el Congreso están las mayorías y están las minorías. Uh-huh. Es donde se da el debate más rico, porque estamos todos representados. Distinto en el caso, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, que llega el partido político que mayor votos obtuvo. Claro. En el Congreso no sucede eso, estamos todos representados. Entonces, me parece que estas garantías, digamos, hacen al funcionamiento del órgano y no se tienen que ver como un privilegio para aquellos que llegan a ocupar cargos públicos. Bien. Buenísimo. Bueno, si recién es la primera vez que ven este segmento, este programa, se están enterando ahora, está bueno que antes de ver o para entender un poco más de vean el anterior que hablamos de la necesidad de la reforma de la Constitución de la provincia. Y con los dos se llevan una idea de un montón de debates que se vienen, sobre todo en nuestra provincia de Santa Fe, ¿no? Paula, muchas gracias. Bueno, por venir. Gracias a Un placer, ustedes. estuvo increíble. Bueno, muchas gracias a ustedes. Entendimos y aprendimos un montón. Bueno, me alegro un montón. Vamos a seguir en contacto seguramente y bueno, charlaremos en alguna otra cuestión. Ya